¿Cursos de grado, Yami? Ahí está empezando. Ahí. Bueno, somos muy poquitos, ¿no? ¿Cuántos seremos? Sí, ahí te digo. 17 me marca. Sí, 15 alumnos y 2 docentes. Bueno, como les decía, vamos a empezar con algunas cuestiones organizativas y comentarios que quiero hacerles. Ustedes saben que este cuatrimestre, como ya van varios, hemos tenido un cuatrimestre particular porque esa situación sanitaria en la cual estamos, si no fuera así, este día sería un encuentro en la uni, de nuevo nos tocaría un hermoso día, igual que la vez anterior, porque la universidad hoy es todo verde, está hermoso, tenemos variedad de plantas de todo tipo, así que una pena que se lo pierdan, pero bueno, ya vendrán para aquí y los que no conocen tendrán la suerte de poder conocer y de andar por la uni. Así que lo esperamos, Juan. Les decía entonces, este sería el segundo encuentro. Hoy me consultaban si era obligatorio, justamente había establecido un encuentro obligatorio presencial, o sea que cada uno elegía si prefería al comienzo o al final. En este encuentro, generalmente, ¿qué hacemos? Le damos un pantallazo de lo que falta, de lo que viene, y también hablamos un poco del tema regularidad y finales, para que a ustedes les quede claro. De todas formas lo vamos a volver a ver, pero como hay gente que no dispone de tiempo siempre para estar reuniéndose, entonces lo comento ahora. Ustedes saben que con el primer y segundo parcial aprobados, ustedes ya estarían en condición de regular. ¿Qué quiere decir que están en condición de regular? Que pueden luego ir cursando otras asignaturas para las cuales se les solicita estar regulares en SIG 1. Después, si solamente están regulares, en los turnos o llamados y turnos de examen, que son ahora los próximos, en diciembre, después en febrero, marzo, y bueno, después ustedes irán viendo cuándo, hay distintas fechas, que todo eso se los comunican desde la facultad. Ustedes se pueden anotar, siempre hay que anotarse o inscribirse para poder rendir el examen final. Les digo eso porque muchos de ustedes son bastante nuevos en esto. No es que yo decido, voy y rindo ese día, no. Hay que hacer una inscripción previa de hasta 48 horas antes y eso nos permite a nosotros organizarnos, saber quiénes vienen, organizar el examen y prepararnos para que ustedes vengan a rendir. Mientras tanto, desde ahora que ustedes queden regulares o no, incluso si están como estudiantes libres, hasta que decidan rendirlas, nosotros siempre seguimos en contacto con ustedes. Siempre que ustedes necesiten hacernos una consulta, no en el aula, porque el aula, ya terminado el cuatrimestre, queda como un paquete cerrado, digamos. El 15 de noviembre termina el cuatrimestre y esta asignatura sí podemos entrar todo, pero ya nosotros dejamos atrás esta aula y pasamos a otra, como si fuera en la presencialidad. Que nos vamos de un aula y pasamos a las próximas con nuevos estudiantes. Pero ustedes tienen nuestros correos y, bueno, en este momento no, pero van a tener nuestros teléfonos internos de la facultad. Entonces ustedes cuando deseen, cuando quieran hacer una pregunta sobre los finales, una consulta sobre un tema que no entendieron, preguntarnos, a lo mejor algún día vienen a Río Cuarto o son de acá y van a ir a la universidad. ¿Alguien me habló? Van a la universidad por algún motivo, pueden acercarse, nos podemos conocer, nos pueden consultar, abiertos a que siempre ustedes se acerquen, es lo mejor que nos pasa, que ustedes se acerquen, nos conozcan, podamos compartir y les podamos sacar dudas e incertidumbres.
Así que ustedes cuando se lleguen a la universidad, que yo supongo que el próximo año vamos a estar mucho ya casi liberados, estimo, con cuidado, por supuesto. Entonces ahí cuando ustedes quieran, se pueden llegar a nosotros le llamamos cubículo, a nuestra oficina, donde estamos con la profe, la otra profe Alejandra y 2 profesores más. Y bueno, y ahí, además de conocernos, también compartir algunas cuestiones de la asignatura que les pueda ser de utilidad. Por ejemplo, van a rendir otro final, rinden y le preguntan al mismo profe, ¿cómo hago para ver a los profesores de SIG 1? ¿A dónde están? Y bueno, ellos les van a indicar. El cubículo o la oficina es la 43. Pero ustedes lo tienen a esos datos. Y el interno es el 546. De cualquier lugar de la universidad o de fuera, tendrían que llamar a la universidad y pedir con el 546 o marcar 76, 4676, 546. Y ese sería un interno que da directamente y estamos solo nosotros. Entonces, recordarles eso, que desde acá hasta que ustedes rindan la asignatura, siempre se pueden comunicar con nosotros. Por los distintos medios. Sí, y si a mí sería, si yo regularizo y quiero rendir el final, ¿es escrito y luego oral o cómo sería? No, nosotros siempre, hasta ahora, siempre con los alumnos, los estudiantes de distancia, como no hemos tenido un trato fluido y para evitar por ahí los nervios y todo eso, les tomamos escrito. En alguna oportunidad una alumna nos pidió rendir oral, pero generalmente no pasa. Pero como no tenemos un trato fluido y por ahí vieron que da nervios ir a rendir más cuando es una materia que tiene mucho contenido, uno siempre tiene mucha incertidumbre, bueno, como todo, como en todos los órdenes de la vida, uno por ahí se pone más nervioso y como no hemos tenido trato, en cambio con los chicos de presencial ya charlamos, nos conocen, se animan más, van al cubículo, entonces a ellos sí le tomamos escrito el práctico y oral el teórico. O sea que ahí eso puede ser a futuro otra posibilidad, pero por ahora es escrito. ¿Alguna pregunta? Bueno. Sí, profesora. Sí. Una consulta. Cuando usted empezó con la charla dijo que teníamos que tener la materia regularizada, ¿no? Claro, bien. Es decir, el regular ese, ¿qué nota viene a ser el número? 5, 7, 8. No, el regular es que ustedes aprobaron el primer parcial, aprobaron también el segundo o aprobaron el recuperatorio del 1 y el recuperatorio del 2, no importa en qué instancia, pero los 2 parciales están aprobados. Eso no lleva nota, eso se pasa, o sea, nosotros llenamos al final del cuatrimestre, nosotros le llamamos cargar las regularidades. ¿Qué quiere decir eso? Vamos pasando de cada alumno que se inscribió, si no comenzó, le ponemos no comenzó, si abandonó, le ponemos abandonó, si quedó regular, colocamos regular, no es nota, y la otra posibilidad, que es a lo que ahora iba Juan, es que quienes tienen notas en el primer y segundo, que creen que les habilitaría o tendrían la posibilidad de llegar a tener un promedio 7 y quieren rendir el tercer parcial de promoción, ya lo hablamos en el otro encuentro, vuelvo a repetir ahora, sería presencial. Ahí, ya después de que rindan el segundo y nos acomodemos, nosotros les vamos a preguntar a ustedes quiénes quieren rendir el tercer parcial de promoción. Y ahí, Juan, sí, nosotros haríamos el promedio del
primero, del segundo y del tercero, y ese promedio que tiene que ser mayor de 7 sería la nota, o sea que cuando cargamos a ese alumno, directamente lo cargaríamos como promocional la nota, y es la nota definitiva de la materia. No tiene después que rendir el examen final. Vale ya, porque abarca toda la materia. Entonces vale ya como la nota de la materia. ¿Se entiende, Juan? Sí, a ver, sí, porque mi duda es esta. Yo en el primer parcial, yo lo tengo Sí, aprobado. aprobado, pero con un 5 y monedas, creo. O sea, fue ahí Sí, como me el acuerdo. gato cuando se agarra de una cortina y zafa por las uñas nada más o menos creo que fue eso. No, Pero no ahora es yo, así. Cuando ponemos aprobado es aprobado. ahora en el segundo yo me tendría que sacar una buena nota para promediar un 7, digamos, para poder ir al tercer parcial, más tranquilo, digamos. Claro, porque si vos tuvieras un 5 y un 5 son 10, a Y un 21, 11 no me voy a no, sacar, o ahí sea no que llegás directamente, no podés ir. Pero si sí entiendo. tuvieras posibilidades, bueno, vos elegís. Ahora yo les voy a comentar cómo son las unidades que nos faltan. ¿Eh? ¿Vos, Yami, Entendí querés ahora saber esa algo de situación. esto? Profe, No, esto ya me quedó claro, muchas gracias. Bárbara. Sí, ahí en el profe, chat estaba la pregunta de qué pasaba en la condición de libre, André. Esa era la pregunta. ¿Quién habló Sí. recién? ¿Karen? no, Yamila. Yamile. Hola, buenas tardes. Hola. Mi duda es, el tercer parcial no tiene recuperatorio. No, No. no. Listo. No, todo esto que yo les comento es general, digamos. Hay una normativa que a nosotros nos dice cómo damos la regularidad, cómo podemos hacer, cómo, si queremos otorgar promoción, porque es optativo de los profesores, cómo se puede hacer. ¿Eh? Y entonces, bueno, está establecido así que los 1 y 2 o 3, en algunos casos, se pueden recuperar y el último no. Ok. ¿Quién había preguntado, Yamila? No, en el chat preguntó Mayra. Pero recién, ¿quién habló? Sí, Yamila. Recién te Ah, habló Yamila. claro. Sí, hablé. Mira, el tercero es bastante integrador. Yo ahora se los voy a comentar. Entonces, generalmente o está muy bien o bueno, no alcanzaron a comprender todo y directamente no llegan a estudiarlo. Entonces, bastante claro, digamos, si pueden o no alcanzar la promoción. Ahora ¿alguna otra pregunta sobre esto? Porque yo sé que ustedes son de primer año, muchos. No, profe. Sí, Yo creo que no llego por cuestiones de tiempo al segundo parcial. Quería sí. preguntar si se podían recuperar los dos el mismo día o en caso de que sea libre, cómo es, si es escrito y oral o solo escrito, después rendir el final. Sí. Sí, o sea, se puede recuperar porque la idea cuál es, que ustedes aprendan la asignatura, no es en un momento de tiempo. Si algunos pudieron hacerlo el día del primer parcial en buena hora, si lo pueden hacer el día del recuperatorio, bienvenido. Y así con el segundo. Sí, se puede rendir. Y el estudiante libre, yo siempre les digo, en realidad nosotros cuando evaluamos que ustedes hayan podido aprender, digamos, todos los contenidos teóricos, los contenidos prácticos, no todos a lo mejor, pero en su mayoría, y puedan dar un examen satisfactorio. Si ustedes se presentan en condición de regular o de libres, nosotros a veces le hacemos una pregunta más o un practiquito más por una cuestión también hasta de percepción del resto, que le parece que injusto, que todos, pero la evaluación es que sepan, o sea, tienen que saber la asignatura en su conjunto. Si no pudieron a lo mejor lograr regularizar, a lo mejor
pudieron mejorar muchísimo y aprender para el final. Eso en cuanto a nosotros, ¿qué evaluamos nosotros? Ahora, desde el lado de ustedes, el que regulariza, generalmente, ¿qué fue? Un estudiante que pudo ir aprendiendo despacio y en tiempo, y fue rindiendo y aprobando, y alcanzó los objetivos propios, o sea, no solamente los que nosotros buscamos con la evaluación, sino que ustedes han podido ir aprendiendo. Y les dice ese regular que por lo menos gran parte de la asignatura ya ha sido evaluada como bien, o sea que ustedes saben que a partir de ahí tienen que estudiar bien y afianzar los contenidos de las otras unidades. Esas ya bastante bien las tienen. Y otra cuestión es que el regular en esta asignatura les permite inscribirse y cursar la asignatura SIG 2 o otras que continúan. Después, para rendir las otras, tienen que tener rendida esta. O sea, hay un tejido, digamos, en que para que ustedes, digamos, tampoco se desordenen. También tiene un orden basado en los contenidos y también en una cuestión de organización, digamos, curricular, pero también para ustedes, para que no se desordenen tanto. No sé si te contesté la pregunta. Sí, sí, gracias, profe. No, de nada. Cualquier cosa, vos comunicate antes de venir a rendir los recuperatorios, comentanos que vas a rendir, que son los dos, porque bueno, el que rinde el 1 le haremos para el 1, el del 2 el 2, y después haremos uno para los que rinden el 1 y el 2 juntos. No puede ser Sí, tan... seguramente vaya a rendir los dos juntos. Bueno, avísanos, así vemos cuántos casos son y hacemos exámenes particulares, porque tampoco puede ser tan largo. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Había una manito levantada que alcancé a ver que era Alexis. No sé si es que levantó la mano sin querer o quería hacer alguna consulta. Juan también, pero le tiene levantada, me parece, desde antes. Sí, Juan desde el principio cuando empezaste. Bueno, Disculpe, profe, quería consultar, recién me puedo conectar, a lo mejor ya lo hablaron. ¿Este sí. segundo parcial es presencial o va a ser también virtual, profe? No. Ya les comenté en el encuentro anterior, lo volvemos a decir ahora. El segundo parcial va a ser virtual, ya. Yo voy a comentar un poco más sobre el programa y lo que nos falta en la asignatura. Y después vamos a hablar de algunas cuestiones operativas, pero incluso después se lo vamos a pasar por escrito. El segundo parcial va a ser el jueves 21. Ya eso lo habíamos dicho en el otro encuentro, que ya dijimos, bueno, dejémoslo fijo para el jueves, para que aquellos que tengan que pedir permiso, va a ser durante la mañana, digamos de 9 menos 8:30 a 12 dispongan. Virtual, similar, no sé cómo se llama el caballero que habló, virtual, similar a como rendimos el otro, el segundo. Ahora, para quien quiere promocionar, el tercero sí sería presencial. No sé. Listo. Alexis. Bueno, y los temas del segundo parcial, yo les puse el otro día en noticias que lo vamos a dejar en unidad 4 y 5. Habíamos dicho una partecita de las 6, vamos a dejar ahí 4 y 5. Bueno, profe. Bueno, si no hay más preguntas, les comento un poquito qué nos falta ver en la asignatura, breve, porque total después nos vamos a ir explayando más adelante. Ustedes vieron que nosotros les subimos una actividad optativa que tiene que ver con incorporación de bienes, pero vimos que solamente lo han resuelto, creo que 12 estudiantes. Ya, bueno, Alejandra antes de irse les hizo la devolución. Habíamos pensado ahora en subirle otra, pero para no estorbar y no estar molestándolos antes del parcial, la hemos traído ahora, que es la misma que
que les compartimos la otra vez y no lo pudimos resolver, así que lo vamos a hacer ahora. Luego tenemos la unidad 6, que todavía ustedes no la van a rendir en el parcial. Algo bueno de la unidad 6, me parece para ustedes, además de ser más breve, digamos, está toda contenida en el módulo 3. Me parece que el módulo 3 es muy accesible. Diría que el módulo 2 es el módulo con... no tan extenso, pero sí donde hay contenidos que sí o sí ustedes tienen que aprender para poder registrar incorporaciones y ventas, que son en definitiva los movimientos más comunes. En la unidad número 6 van a ver todo movimiento de fondos, o sea, las operaciones financieras. Hasta ahora, ¿qué van a rendir en el parcial? Las operaciones de compras y ventas, que son las económicas. En la unidad 6, movimiento de fondos. ¿Qué es lo que hace que sea más sencillo para ustedes? Lo hemos visto ya en otros años, en otros cuatrimestres en este caso, que cuando hicimos compras, cuando hicimos ventas, cuando hicimos las simples operaciones de las primeras unidades, ya han trabajado con movimiento de fondos, han ingresado dinero, sacado, pagado con cheques, usado algunos documentos. Entonces, en este módulo 3 van a profundizar en detalle cómo trabajamos con caja, cómo trabajamos con los deudores, cómo surgen los pasivos, detalles y más profundidad en estas operaciones financieras. Y hay dos temas que son más complejos. Les llamo ya la atención ahora como para que ustedes ahí pongan una alerta y lo vean bien, que es adelanto en cuenta corriente, es el giro en descubierto bancario, y el descuento de documento de terceros. Esos dos temas yo se los menciono porque son dos temas que les complican un poco, que lo tienen que ver en más detalle y bueno, por ahí si merecen nos juntaremos para verlo. De todas formas hay presentaciones y resoluciones de práctico de todo esto. Yo estuve mirando la unidad 6, profe. Yo estuve mirando la unidad 6, miré los PowerPoint. Lo miro por mi celular porque en la compu no me anda el audio. Y es muy comprensible, está muy bien explicado y lo entendí mucho mejor que la unidad 4 y 5. Como que claro, al saber un poco la unidad 4 y 5 es como que te facilita un poquito más la 6. ¿Puede ser? Claro, por eso, ¿viste? Sí. Sí, hemos tenido ya la experiencia de ver que la 6 es más sencilla porque ya vienen con un ejercicio, ya han usado la mayoría de esas cuentas, hay muchos conceptos que conocen, con un poco de alerta en estos dos temas que no son tan sencillos y son operatorios comunes con los bancos, por lo tanto, les damos algo muy básico, pero bueno, para que ustedes lo vean. Y en contraposición a esto, o sea, esto era lo bueno, en contraposición, la unidad 6 no entra en el parcial, entra la 4 y la 5. En contraposición les decía, la unidad número 7 es patrimonio neto. Ustedes recordarán al inicio, cuando empezamos a hablar de que cuando varias personas deciden emprender una actividad y eligen un objeto social, nace aquí o se da origen al capital social. Y también definimos muy bien cuáles eran, qué era el activo, qué era el pasivo y qué era el patrimonio neto. ¿Alguien se acuerda qué es el patrimonio neto? A ver, Karen, ¿tenés más? A ver si me acuerdo, o sí. Alguien va a hablar, a ver. No, dale, Juan. Nadie creo quiere. Creo que él es lo que una persona
tiene cuando inicia con una actividad en una empresa o un emprendimiento. Es la plata que esa persona coloca para empezar con el emprendimiento, por decirlo de una manera. No sé ¿Sería el si capital está social correcto. al inicio de la actividad? ¿El capital social al inicio de la actividad? Sí, es decir, el patrimonio neto al inicio de la actividad de la empresa está formado solamente por el capital social. A ver. Después se suman los resultados de la Después empresa. se suman los resultados. Muy bien. Ahora, ahí Juan dijo, es la plata que tiene. ¿Se acuerdan ustedes cuando definimos recursos y fuentes? ¿El O patrimonio sea, neto qué Es la es? fuente propia. Es la fuente propia. Muy bien. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que es la fuente propia? Agustina. Ah, muy bien. Es la fuente propia. Dicho de otra forma, es el derecho de los propietarios sobre el activo una vez deducido que Los pasivos. el Pasivo. muy bien. Eso es el patrimonio neto. Entonces ya con este cuenta que no es tan sencillo porque no es algo físico, no lo podemos asimilar como decíamos caja, mercaderías y nosotros nos imaginábamos. Esto es la representación del derecho de los propietarios y como dijo Cristina, luego del capital se le suman los resultados. Estos resultados, si son positivos, se pueden distribuir entre los asociados, puede aumentarse el capital, por obligación ya van a ver ustedes que se tienen que crear determinadas reservas, entonces ese patrimonio neto va cambiando, así como cambian los otros elementos patrimoniales. Y eso es lo que contiene la unidad número 7. ¿Por qué razones puede aumentar el capital? ¿Por cuáles disminuye? Vamos a empezar como cómo se constituye una sociedad. Y les respondo esto que por ahí uno se lo pregunta. ¿Por qué no empezamos la materia estudiando cómo se constituye una sociedad? Si es justamente el inicio de todo. Bueno, lo dejamos para este momento porque justamente tiene un grado de dificultad para su comprensión que no es muy complicado dárselos antes que sepan qué es el activo, qué es el pasivo, antes que manejen el principio de vengado y lo demás. Entonces, esa es la respuesta de por qué vamos a constituir una sociedad, les vamos a enseñar cómo se registra la constitución de una sociedad ahora, cuando por ahí a uno se le ocurriría y debiera ser primero. Sí, debiera ser primero. Lo que pasa que es muy, muy difícil, hemos probado, pero hace como 30 años. Hay que volver después. Es decir, después, cuando uno avanza en la materia, hay que volver a dar el tema porque es muy difícil de comprender si uno no tiene los otros contenidos. Y llega la unidad número 8, que está íntimamente vinculada a la tercera etapa del proceso contable. ¿Alguien se acuerda cuál es la tercera etapa del proceso contable? El cierre, la salida. La salida La salida de información. Perfecto, la salida de la información. Y como nosotros en esta materia vemos o profundizamos en lo que es la contabilidad financiera, ¿qué informes son los que se emiten en la tercera etapa del proceso contable? Los balances. Los estados contables. Los estados contables. Muy bien. Es decir, en la contabilidad financiera, primero captamos los datos a través de los comprobantes, los procesamos con todo lo que hemos estudiado,
ese procesamiento propiamente dicho, que antes hablábamos así como algo medio abstracto, ahora es lo que ustedes hacen. Analizan cada compra, ven en detalle cada venta, luego van a hacer lo mismo con los pagos y los cobros, y ¿qué hacen? Mediante cuentas, en los registros almacenan todo esto. Primero en el diario, después pasándolo a los mayores. Todo esto lo van a hacer durante ¿cuánto tiempo? Un año. Un año, 12 meses. ¿Cómo lo denominamos a este año? Ejercicio. Ejercicio económico, ejercicio contable. Bueno, en la unidad número 8 vamos a analizar el procedimiento al cierre del ejercicio económico. Es decir, llegamos a fecha de cierre. ¿Se acuerdan que siempre decíamos, por ejemplo, el más común coincide con el año calendario, el 1 de enero, supongamos de este año, del 2021, al 31 del 12 del 2021. ¿Qué haríamos el 31 del 12 del 2021 si nosotros estamos desarrollando la contabilidad de una empresa y llegamos a ese día? Eso es lo que se ve en la unidad número 8. Procedimiento al cierre de los estados contables. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Registramos en el diario, lo pasamos a los mayores y de los mayores tenemos que obtener los saldos. Y acá va a aparecer, que para esto nos vamos a reunir en algún encuentro, ya vamos a fijar un horario que sea accesible para todos, se lo vamos a ir indicando de antemano como para que todos vayan, porque es importante esta clase. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos los saldos de los mayores? ¿Y qué hago? Desde los saldos para pasar a los estados contables que Silvina nos mencionaba. Porque para presentar o mostrar la información en estos estados contables, tenemos como una forma, no lo puedo hacer de cualquier manera, cada uno informa a su manera, no, hay cierto formato. Ese formato nosotros no vamos a ahondar demasiado en cómo lo tienen que presentar, pero sí en todo ese procedimiento previo a la presentación, porque eso es contabilidad y es lo básico que van a tener que hacer si trabajan en una organización y llevan la contabilidad. ¿Se acuerdan ustedes cuando definíamos sistema de información contable? Allá al principio. ¿Qué decíamos? Que el sistema de información contable, decíamos un conjunto de bases, técnicas, procedimientos. ¿Qué más? A ver, ¿alguien se acuerda? Que procesaba los datos brutos. Que procesaba. Transformaba en datos. Sí. Es útil para la toma de decisiones. Sí, pero vamos a ver más por orden. A ver, Karen. ¿Yo? El sistema, bueno, que usa por medio de la base de Venn y toma los datos brutos que se tienen de las operaciones económicas y financieras que se dan, que se realizan. Sí. De ahí, bueno, los toma en la segunda etapa, los procesa, los clasifica, los calcula, sí. Y después los presenta de forma de que sirvan, que se entiendan y que sean útiles para poder tomar decisiones y llevar un control. Bueno, perfecto. Perfecto. Lo único que te faltó es lo que yo quería que me dijeras. ¿Sobre qué informa? Sobre la operación. ¿Sobre? El patrimonio del ente. ¿Y qué más? Y el patrimonio del ente. Sí, el patrimonio del ente y los resultados. Los resultados. Muy bien, Karen, muy bien. Entonces, vos, Silvina, ¿te acordás cuáles son los estados contables?
No, bueno, yo creí que eras especialista porque lo dijiste con tanta firmeza. ¿Alguien se acuerda cuáles son los estados contables? Estado de resultados, el flujo de fondos, no, sí, ¿Sí? eran 4. Sí. Estado de resultados, flujo de fondos. Bueno, y con lo que dijo Agustina, Agustina dijo, informa sobre el patrimonio, dijo ella. El de situación patrimonial tiene otro nombre. ¿Está bien? Y el Bueno. de resultados, no. Entonces, está bien, está bien. Yo solo para que ustedes se den cuenta, vincular este concepto de sistema de información contable, que decíamos, informa sobre el patrimonio y los resultados, para la toma de decisiones, como dijiste vos, Agustín. ¿Cómo informa sobre el patrimonio? A través del estado de situación patrimonial, que va a mostrar el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Después va a haber un estado particular que va a mostrar todo el detalle del patrimonio neto, desde el inicio hasta el cierre. El estado de resultados, que muestra justamente la evolución que tuvo la empresa o los resultados, tanto positivos como negativos, y el de flujo de fondos, que nosotros no ahondamos casi ni lo mencionamos porque lo ven muy en detalle en otras materias. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la unidad 8? Preparar todo esto que venimos procesando, lo vamos a preparar para poder mostrarlo sintéticamente en los estados contables. Esa es la unidad 8. ¿Qué pasa? Que para llegar a hacer todo este procedimiento al cierre, ustedes tienen que conocer muy bien todo lo que estudiaron antes. Porque, por ejemplo, analizamos los bienes de cambio y nos encontramos que se determinó mal el costo. Nos encontramos que nos robaron mercaderías o que las mercaderías se deterioraron por una inundación. Nos encontramos que los deudores que tenemos según nuestra contabilidad son 1 millón de pesos y resulta que el deudor XX es insolvente y ya nos avisó el abogado que no se lo vamos a poder cobrar. O sea, hay muchas cuestiones que vamos a tener que afinar, corregir, ajustar, para poder ahí presentar recién la información. Y para hacer todo eso, ustedes tienen que tener muy firmes los contenidos anteriores, porque no podemos corregir algo si no sabemos cómo se hace. Entonces, esa es la unidad 8. Y al ser tan integradora, por eso el que rinde la promoción, al rendir la unidad 8, en definitiva está rindiendo todo. Es muy abarcativa. ¿Algo más, Yami? Ya hablé tanto. ¿Algo más que agregar de las unidades? No, está todo completo, André, por el momento, porque después en el otro encuentro vamos a profundizar en estas. Bueno, y ahí en la unidad 8 nosotros retomamos un puntito que ya se los hemos subido antes, pero que en profundidad lo vemos en la unidad 8. No en profundidad, en realidad está muy sintético, un puntito que hicimos con el otro profesor de la asignatura, que es el que menciona todos los principios de contabilidad generalmente aceptados, que son las guías que sirven a los contadores para poder realizar la contabilidad y presentar toda esta información de manera que sea útil. Ustedes van a ver cuando, más que todo cuando por ahí en el escrito, en el apunte escrito, está más frío. En la presentación, que creo que es mía, sí es mía, ahí voy yendo y viniendo un poco, retomando algún tema, diciéndoles, ¿se acuerdan cuando vimos esto? El ejemplo sería tal cosa, para que ustedes vean que estos principios son lo que hemos venido aplicando siempre, pero ahora le damos la forma que la profesión contable conoce. ¿A qué se conoce por principios de contabilidad generalmente aceptados? Que a pesar de ser muy viejos, siguen en vigencia y siendo el sustento de la contabilidad. Bueno,
Hasta ahí quería nomás avanzar un poco para que ustedes sepan con lo que se van a encontrar, decirles que de patrimonio neto hay una actividad optativa, es un formulario, así que no les lleva mucho tiempo. No lo hagan antes de estudiar todo. Estudien toda la unidad 7 y después resuelvan esa actividad optativa. Lo único que la actividad optativa siempre le ponemos fecha, una fecha límite. Y después le vamos a dar otra actividad optativa integradora que se parece a los finales, para que ustedes más o menos puedan practicar qué hemos hecho en otros cuatrimestres, como estamos así a distancia. Bueno, ustedes de todas formas estarían a distancia, pero lo hemos hecho con todos, que ustedes, los que quieren, la resuelven, le suben, y después acordamos, si hay muchos errores, si hay pocos se los mencionamos, pero si está muy débil y hay muchos errores, acordamos un día para juntarnos así videoconferencia y charlar sobre cómo debió haber sido, por qué está mal resuelto, por qué parte sí está bien, y generalmente les damos la posibilidad de que lo hagan entre 2 o 3. Así que si ustedes por ahí tienen para relacionarse, en buena hora, porque es una actividad que se presta para discutir, ver, analizar y ver cómo lo hacemos. ¿Alguna pregunta de esto? Si no, pasaremos a que Yami les diga algo más operativo del parcial y después vamos a pasar a la actividad que les subimos para ver. O a las dudas, si prefieren antes las dudas, las dudas. Yami, te cedo. Sí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta de lo que habló André, pero si no, vamos directamente a lo operativo por el horario, pues ya son las 3 menos cuarto. Nos parece que siempre nos va a sobrar el tiempo. Bueno, todo esto que les voy a comentar ahora lo van a tener escrito y lo van a tener publicado tanto en noticias como en pizarrones para refrescarlo y para que todos los estudiantes los tengan, dada la escasa participación que tenemos de este encuentro en el día de hoy, ¿sí? Pero ya para ir entrando en tema, en este parcial puntual vamos a tener el teórico separado del práctico, ¿sí? En el otro parcial ustedes tenían en un solo archivo las dos cosas juntas. Aproximadamente, y esto lo vamos a definir bien y se lo vamos a comunicar exacto en el pizarrón, pero lo que venimos charlando con la profe es que el examen comenzaría aproximadamente a las 8:45 de la mañana del día jueves, ¿sí? Y van a tener hasta las 9:10 aproximadamente, que también lo vamos a confirmar bien. Todos los horarios son, tómenlo aproximado, y lo que está en el pizarrón y en noticias es el horario exacto, ¿sí? Pero de 8:45 a 9:10 van a tener disponible en la solapa de actividades un link para contestar las preguntas del teórico, ¿sí? Esas preguntas del teórico van a estar por un formulario Google, que algunas pueden ser a través de tildar y algunas puede ser que dé un ejemplo y alguna puede ser hasta que dé una definición, ¿sí? Pero van a ser muy fáciles y muy rápidas de contestar, para que no crean que el tiempo es escaso. El tiempo les va a sobrar. Ponemos unos minutos más para que se queden tranquilos, ¿sí? Es muy simple de contestar, no tienen que desarrollar como en el otro. Terminado ese tiempo, el formulario se cierra automáticamente, igual que en Evelia. No podemos cambiar el horario de cierre del formulario. O sea que 9:10, el formulario del teórico se va a cerrar. Van a tener como campo obligatorio que pongan nombre, DNI, mail. El mail verifiquen bien que no lo tengan con mayúscula, ¿sí? Porque cuando finalicen van a recibir. Cuando ustedes terminen de completar todo el teórico, van a apretar enviar ese formulario. No tienen que adjuntar nada en la solapa de actividades. O sea que cuando ustedes entren en Evelia, en actividades le va a decir una actividad sin entregar en la parte teórica. No es que está sin entregar. El formulario queda entregado cuando ustedes presionan enviar y en la pantalla inmediatamente les va a aparecer un cartel que dice su respuesta o algo así, ¿no? No está armado todavía, pero es su respuesta ha sido recibida correctamente
y acto seguido le va a decir, su puntaje obtenido fue, por ejemplo, 6 sobre 10. ¿Sí? O 6 sobre 12, o 6 sobre 15, dependiendo de la cantidad de preguntas que haya en ese formulario. ¿Bien? Nosotros, como por ahí ustedes ese proceso lo hacen muy rápido, nosotros después, y empiezan, profe, y empiezan a mandar mensajes, profe, no vi la respuesta, no sé cuántos puntos tengo, no sé cuántos, y agarra toda la etapa de catarsis que nos agarra a todos cuando somos estudiantes, nosotros después, entre las 9 y 10 y las 9 y cuarto, vamos a tomar las respuestas, o las notas, si se quiere, o el puntaje teórico de cada uno de los que participó, lo vamos a cargar en Evelia en la solapa noticias, casi seguro, o en noticias y en pizarrón, en ambos no habría problema. Y ustedes ahí pueden corroborar exactamente cuántos puntajes o cuánta nota de teórico tienen. ¿Sí? Para que puedan, les recomendamos que para rendir el práctico, tienen que tener 6 puntos o más del teórico. La mitad. La mitad. Si son 12, son 6. Si son 10 preguntas, son 5. O sea, si en el formulario les dice 5 de 10, tienen aprobado el teórico, básicamente. Claro. Si les dice 6 de 12, tienen aprobado el teórico. Ahora, si les dice 5 de 12, el teórico no estaría aprobado. ¿Bien? Entonces, esto porque el que no apruebe el teórico no tiene sentido que haga el práctico. O sea, si lo quiere hacer, lo puede hacer, pero si está mal el teórico, ya va a estar desaprobado, más con un formulario que, digamos, no da lugar a dudas. Fíjense cuando lean que la respuesta sea toda correcta. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si dice, no sé, por ejemplo, el sueldo es un costo. O si dice, el sueldo es un costo que se relaciona con un ingreso. No es lo mismo. Así que lean bien. Y algo que aclaramos, que por ahí puede generar dudas con otras materias, en nuestros formularios hay una sola respuesta correcta. No es que puede ser A, B, C, no, es una sola. Eso está en el encabezado, pero ustedes por ahí leen pero por rápido. Ahí están apurados. Entonces, si hay 5 respuestas, de esas 5 hay una sola que es la correcta. ¿Bien? No es que hay 2, no hay 2 posibles, hay una sola. Eso también para que lo anoten y que no les quede duda después. Rendida esta parte teórica, vamos a pasar a la parte práctica. La parte práctica se va a rendir muy similar a la que rendimos en el primer parcial. Igual, ¿sí? Vamos a dividir en 3 grupos y en 3 salas de Meet. Para rendir en esas salas de Meet, recuerden que tienen que tener un dispositivo que los esté enfocando en la pantalla que estén trabajando ustedes. Que los micrófonos y las cámaras tienen que quedar encendidas continuamente, a pesar de que se generen ruidos y demás, pero es la única forma que tenemos de verificar que todos estén trabajando de manera individual. Y se van a hacer 3 grupos, donde el primer grupo va a empezar a trabajar o va a tener su parte práctica cargada en una solapa de actividades a partir de las 9 y cuarto hasta las 10 y cuarto, una hora. El segundo grupo va a ingresar al Meet a partir de las 9 y media hasta las 10 y media y el tercer grupo va a entrar a su Meet desde las 9 y 45 hasta las 10 y 45. Recuerden ingresar a cada una de las salas de las cuales recibieron la información y la actividad no va a haber problema porque es la única actividad que ustedes van a ver disponible, ¿sí? O sea que el que tenga esa actividad cargada es la actividad que tiene que resolver. Como le dijimos en el primer parcial, cada dato que se recibe es intransferible a otro compañero porque cada uno de ustedes está en un grupo asignado, el grupo A, B, C. ¿Bien? O 1, 2, 3, lo que quiera. Cerrado esa actividad de práctico va a ser igual que en el primer parcial, van a tener un práctico a desarrollar y el rayado del libro diario con los mayores para simplificarle la tarea a ustedes. Si alguno tiene problema con el Word, nosotros siempre los Word los cargamos en modo compatible, pero por ahí hay algunas compus que no tienen descargados el Word.
Si no tienen el Word, tienen la posibilidad de hacerlo en un papel escrito, después sacarle una foto y adjuntarlo en tiempo y forma en base a lo establecido. Bien, tener a mano hojas blancas, calculadora para hacer cálculos, y cuando resuelvan el parcial, un consejo, sobre todo en la parte práctica que les damos, es que no se olviden de dejar detallados los cálculos adicionales. ¿Por qué? Porque como ustedes vieron, en la primera unidad por ahí era un poco más simple todos los cálculos, pero en esta, ya cuando analizamos el valor de incorporación, ya ahí ya tenemos un análisis para hacer y un cálculo para determinar. Entonces, si ustedes dejan ese cálculo bien detallado de dónde lo sacaron ese valor de incorporación de bienes de cambio y se equivocaron en un 0 de más, un 0 de menos, nosotros ya sabemos que ese error está ahí. Entonces, procedimentalmente el práctico está bien, porque el error está desde el inicio. Si ustedes no nos dejan ese cálculo adicional, nosotros no podemos saber de dónde sacaron los datos y puede darse a interpretar de que ese dato viene de una nube o de un copiado entre estudiantes. ¿Bien? Entonces, cuentas claras para que nosotros podamos determinar eso. El práctico va a estar en un Word, lo descargan. Recuerden que cuando lo descargan le tienen que poner su nombre y apellido y nombre si es posible, y recuerden bien dónde lo guardaron. Si no recuerdan dónde lo guardaron y empezaron a trabajar de apurados, en la máquina lo van a tener en la parte de descargas. ¿Sí? Antes de cumplir el tiempo, entran a Evelia, cargan el archivo, informan que cargaron el archivo, nosotros como docentes verificamos que el archivo está cargado y los saludamos para que puedan salir del aula. No sé si hay dudas al respecto de esto. También para el práctico, recuerden que tienen que llegar a la mitad del puntaje establecido, al igual que el práctico. Pregunten todas las dudas que tengan, así el jueves están tranquilos. Profe, perdón, yo no pude escuchar bien la parte teórica porque justo los chicos estaban haciendo quilombo. La parte teórica va a estar subida en actividades, pero va a estar subido un link a donde vos vas a resolver un formulario. Todavía no sabemos bien cuántas preguntas, donde en cada una de esas preguntas solo hay una respuesta posible correcta. Cuando le pones enviar a ese formulario, aunque hay en actividades, no va a figurar como recibida, porque no subieron un archivo. Eso lo aclaramos. Primero, ¿por qué lo cargamos en actividades y no en noticias o en pizarrón? Porque nosotros, para que quede registrado que cada alumno ha participado del examen, tenemos que hacerlo a través de la solapa actividades, ¿sí? Entonces no tenemos otra manera. Si nosotros en la solapa actividades le ponemos sin entrega por parte del alumno, ustedes no ven la actividad cargada. Por lo tanto, sí o sí, la condición que tenemos que ponerle en Evelia es que sea con entrega por parte del estudiante. Por eso, en la parte teórica, cuando ustedes envíen el formulario Google, que le den enviar, clic en enviar, en Evelia no tienen que cargar nada. La parte de Evelia les va a quedar como que no han entregado la actividad teórica. Pero no se preocupen porque ustedes inmediatamente cuando ponen enviar van a tener un mensaje del formulario Google que les va a decir si la respuesta la recibimos o no y cuál fue el puntaje que obtuvieron. Y después lo van a poder ratito va a estar el listado. Sé que ahí el listado les queda la constancia a ustedes de que lo han enviado. Exactamente. Esa actividad está enviada. ¿Te quedó claro, Cristina? Sí, profe, muchísimas gracias. No, de nada. Y no se preocupen porque funcionan. Son formularios que hemos utilizado en otras instancias y no generan ni dudas ni no se reciben. Siempre recuerden apretar enviar en tiempo y forma antes de que se cierre el formulario. Sí, lo que preguntan los cálculos anexos, simplemente al costado del libro diario tienen más espacio. Entonces ahí anoten, no sé, por ejemplo, valor de incorporación, precio más gasto, ponen el precio, ponen los gastos. Pues sabemos de dónde lo sacan. Si por ahí alguien quiere adjuntar una foto, pero bueno, es mucho lío después para subirlo. Sí, o abajo, después de los mayores también tienen espacio. El Word se puede seguir escribiendo. Subir y bajar. Ahí, al costado o abajo, donde ustedes quieran.
Una pregunta era, por eso. Sí, sí, no, sí la vi en el chat, por eso era la aclaración. No hay problema. No sé si, André, me olvidé de algo de eso. No, nada, creo que nada. De todas formas, cualquier duda, comuníquense, chicos, por correo y se lo tratamos de evacuar la duda. De todas formas, esto va a estar escrito, cuando tengamos la certeza de los horarios y demás. Por ahí no les queremos confirmar de antemano porque nosotros tenemos otras actividades. Justo esta época del año es de congresos, de jornadas, y encima ahora todo es virtual, entonces estamos medio como... Sí, o por ahí Entonces, también Evelia por ahí hace algunos cortes que nos avisan muy sobre el horario, sobre la fecha, para cambiar algo en el sistema y bueno, y a lo mejor son 15 minutos antes o 15 minutos después. Por eso siempre decimos aproximado y lo confirmamos bien en la semana, ¿sí? Porque siempre Evelia, la gente nos informa que va a haber un corte programado para tal día, pero a lo mejor lo informa el lunes que es para el jueves. Por eso siempre estamos como en esas cuestiones que uno... Es como, yo digo que es como si estuviéramos en la presencialidad y ese día de examen tenemos un paro o de colectivo o de lo que sea que no podemos llegar a la universidad. Es lo mismo, es como, bueno, cuestiones que suceden que no podemos manejar como equipo de cátedra. Bueno, no sé si hay alguien que tenga duda de esto, si no avanzamos. Avancemos porque es medio tarde. Sí, son las 3. La idea era que si ustedes tenían dudas puntuales que quisieran ver, trabajábamos con eso. Si no había dudas puntuales y se hacía silencio de sala, trabajábamos con el caso que nosotros habíamos propuesto ya desde el otro encuentro y que ayer, o antes de ayer, ya no me acuerdo, retomamos en el pizarrón. Creo que fue ayer a la tarde que lo retomé en el pizarrón. La tormenta me borró algunas cosas. No, esto de la virtualidad. Chicos, pregunten, sáquense todas las dudas y después vemos el caso. Preguntas teóricas, prácticas. Vamos, Agus. Tenía dudas sobre el asiento de la compra de acciones, pero bueno, estuve haciendo la actividad que enviaron y bueno, vi que está, o sea que espero hasta que resolvamos la actividad y ahí saco las dudas. Bueno. Con lo que habíamos hablado sobre el valor al que había que ponerla, más si había... Bueno, lo que está en la actividad. Lo que está en la actividad, cuando se incorpora, digamos. Sí. Bueno, alguien que tenga dudas que no sean de ese práctico que subimos, así lo vemos antes y después nos abocamos al práctico. Alguien ha escrito, pero no alcancé a ver quién. Preguntas teóricas. Componente financiero de vengar en el ejercicio 1 de la unidad 4. Podemos detallar un poquito más cuál es el inconveniente de ahí, si es de cálculo o es porque es un componente financiero. O si llega a ser el valor de 270 pesos, que me lo diga porque ya lo respondí varias veces en un mail y ya sé a qué hace referencia. No sé quién... No sé quién es el usuario, por eso es como no está logueado el usuario. No, qué raro. Si no podés hablar, podés escribir cuál es la duda, por qué es un componente o cómo se calcula, cuál es la duda. Porque explicado ya me está. Sí, pero yo he recibido varias consultas que puntualmente en este ejercicio no entienden de dónde sale el valor de los 270 pesos. ¿Cómo se calculó? Sí, profe, no. ¿Cómo calculo? Es porque previamente había una devolución del 10% de la mercadería. Muy bien, Gabriela, ahí está la respuesta. Si es sobre de cómo obtengo los 270 pesos del componente financiero que devengo, ¿sí? Es porque yo tengo una compra, si no recuerdo mal los valores exactos, es que compraba 200 unidades a determinados precios financiados y luego, antes del devengamiento del componente financiero, yo tengo una devolución, como dice Gabriela, del 10%. Es decir, que devuelvo 10 unidades. Cuando yo voy a devengar ese componente financiero, el componente financiero que devengo es de las 180 unidades que me quedan.
no de las 200, porque 20 unidades se devolvieron. Y cancelé el componente correspondiente. Cuando devolví esas 20 unidades, cancelé el componente financiero de esas 20 unidades correspondientes. No sé si este estudiante o estudianta... Me parece, no sé quién es porque no está logueado, pero me parece que pregunta... está en el trabajo. Bueno. Pero es raro que no le salga el nombre, pero bueno, eso es lo que me llama la atención. A mí me sale. Tiene que ser Torres, que viene de arriba. Ahí Sí. Ahora lo veo. Bien, sí. Gracias. Yo también lo veo ahora. No lo veía. Bueno, Fabiana, lo que te puedo decir, en cualquier caso, o sea, ya que puntualmente no sé a qué te referís, pero en cualquier caso, el componente financiero, primero, que puede ser explícito o implícito. Deduzco por la pregunta que vos te referís a un implícito, a los cuales le llamamos componente financiero. A los explícitos le llamamos como intereses. Intereses. Bueno, entonces me dice, me está hablando. Bueno, entonces, ¿cómo lo calculamos? Simplemente tenemos, acá no sé si es una compra o una venta, me parece que una compra, pero tanto vale para la compra como para la venta. Sabemos que la incorporación como el ingreso por la venta siempre deben ir al valor de contado. ¿Qué quiere decir eso? Que no debe incluirse ni en la compra ni en el ingreso por ventas ningún elemento que sea financiero. Por esto que la otra vez mencionamos. No podemos tener, en el caso de la compra, que es lo que Fabiana está planteando, no podemos incorporar un bien a 100 pesos, pero si lo compro financiado y como es con tarjeta me cobran 120, el mismo bien, tener uno a 100 y uno a 120. Entonces, siempre al precio de contado. Aparte ¿Qué pasa? ¿Se sobrevalúa o no? ¿Cómo? Que también se sobrevalúa el bien. Exactamente, estaría sobrevaluándose el bien y todas las consecuencias que en el encuentro anterior habíamos mencionado. Entonces, ¿cómo descubro el monto de este componente financiero? Porque justamente está componiendo el precio, está dentro del precio financiado. La factura seguramente va a ser en cuenta corriente, es decir, va a estar a precios financiados o a valores del futuro. ¿Cómo lo voy a obtener al componente? Por diferencia entre el valor financiado o el monto del precio financiado y lo que me cobrarían si yo puedo pagar, en el caso de la compra que plantea Fabiana, si yo puedo pagar antes de determinado tiempo. Entonces sé que si puedo pagar menos porque no uso todo ese tiempo, es porque el precio de contado es menor. Obtengo la diferencia. ¿Cómo hago la diferencia para calcular el componente total? El financiado, que es el mayor precio, menos el de contado, que es el menor precio. O sea, si tengo varios, ¿qué voy a hacer? El menor, que es el de contado, lo resto con el financiado, que es siempre el mayor. Y ahí obtengo la diferencia, que es el componente total. Ese componente puede ser que se devengue en dos momentos distintos, porque me dicen, si dentro de 10 días, o yo le digo a otro, si dentro de 10 días se cancela, el precio es este, pero a partir de los 10 días pasa a ser otro. Entonces, por ahí está bueno hacerse una liñita del tiempo y decir, bueno, en este caso, una compra. Entonces digo, bueno, compré. Si compré, ¿el componente financiero a devengar es negativo o es positivo? Negativo. Negativo. Entonces voy a tener debitado un componente financiero negativo a devengar, que es una cuenta regularizadora de
activo. Va a estar Pasivo. 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 ¿A Porque quién es de lo proveedores. regularizo? A proveedores. Muy bien, Gabriel. Entonces, ese componente puede ser que se devengue en distintos momentos. Hago una liñita y digo, me resueno, no sé. Bueno, no importa. Se acopla con el micrófono de Mariano, que ahí lo cerró. Ah. No quiero obligarlos a mutearse porque después Desde el día que compro hasta que el precio cambia, hasta ese día yo voy a tener el componente total. Ese día tengo que disminuir el componente a devengar y pasar parte de ese componente a resultado negativo. Entonces, si uno se hace la liñita del tiempo y dice, de acá hasta acá pago tanto, por ejemplo, no sé, 100 pesos por unidad. Desde este día ya pago 120, desde este día 130. Entonces, cuando llega ese día, yo digo, la diferencia entre 100 y 110 es 10. Ese es el componente que se debe devengar por unidad. Y por ahí también está bueno utilizar este artilugio de tanto las compras como las ventas, como los componentes, ponerlo en unidades. Es decir, 100 unidades por tal precio de contado. 100 unidades por y poner el componente unitario. Entonces, cuando hay devoluciones, como el caso que recién mencionaban, que invierto y cancelo ese componente, ya sé cuánto es el valor unitario del componente. Y si no, bueno, lo calculo. ¿Estaría, Fabiana? Sí, ahí puso en el chat que sí. Sí, que tiene que prestar bien atención a la fecha. Exacto. Por ahí en el asiento donde se origina el componente, ya pienso, bueno, a ver, ¿cuál es el primer devengamiento? ¿Cuál es el segundo devengamiento? Me fijo y puedo intercalar en el enunciado, recordar devengar el componente. Como machetito. Yamila Muñoz levantó la mano, que no sé si tenía alguna consulta mientras vos hablabas, André. Bueno. Sí, profe. Mi duda es respecto en la parte del teórico, en donde está el tema de bonificaciones, que dice, bueno, hay un ejemplo de 10 carteras a 20 pesos cada uno, a 2.000 pesos, que tiene una bonificación del 5%, que sería restarle 100 pesos. Dice, el total facturado es 1.900. Bueno, el asiento dice compras en el debe de 1.900 y proveedores en el haber de 1.900. Mi duda es por qué no se detalla ahí la bonificación esa. Porque es implícita. ¿Cami, querés contestarle? Se me cortó, André. Bueno. Escuché la parte del último asiento, perdón. Es una bonificación en la compra. ¿Sí? Si fuera en la venta también sería lo mismo. Como decimos que tanto las compras como las ventas se registran a su valor de contado, neto de bonificaciones y descuentos, directamente no aparece la bonificación, porque la bonificación, si apareciera, sería bonificación sobre compra, que después lo cerraría contra compra. De que en definitiva compras directamente ya la neteás, la restás, por eso no aparece. De todas formas, aunque fuera posterior la bonificación sobre compras, como al final del mes la cerrás contra compra, también neteas compras. ¿Por qué? Porque el verdadero valor de costo para nosotros de esas unidades son ya bonificadas, sin ese monto. ¿Me entienden? Sí, ahí la entiendo. Alguien pregunta si ya hablamos. No, todavía no hablamos de la compra de acciones. ¿Más dudas, chicos, fuera de lo del ejercicio?
Bueno, podemos pasar, Yami, el ejercicio y van surgiendo cuestiones teóricas. Dale, ahí vamos. ¿Lo hicieron? ¿Ustedes lo pudieron hacer? Agustina, ¿vos lo hiciste? ¿Vos, Karen, no? Sí, la mitad. Bueno, ¿vos, Karen, no lo hiciste porque no pudiste? No, o sea, no pudiste resolverlo. Realmente No todavía no lo pude ni descargar. Yo estoy atrasada a este momento. Ah, estás retrasada en los temas. No es que no probaste, digamos. No, claro, todavía no. Bueno. ¿Y el resto alguien lo resolvió? Bueno. No, profe. No tuve tiempo. Bueno. Nosotros, no es que este ejercicio sea diferente al otro. Es decir, ahora el que ya no lo hizo, no hace falta que se ponga a hacerlo porque todo lo que tiene este ejercicio está en el material. Solamente lo ponemos como un disparador para ir charlando. Así que no pierdan tiempo en resolverlo porque todo eso está resuelto. Está resuelto. Se lo dábamos como un disparador para ver si lo podían hacer y para comentarlo. Ya estamos, ya. Bueno, no, a mí se me había tildado un poco y no sé si me escuchan. ¿Sí? Ah, bueno, se me había tildado y la dejé que la máquina fuera sola mientras presentaba. Lo que le planteábamos acá era la empresa Primavera, sí, que era la misma empresa en la cual ya habían trabajado en el encuentro anterior y que habían encargado como actividad optativa. Pero dábamos determinadas operaciones similares, pero que tenían diferencias con lo que ya habían trabajado en la actividad optativa que habían visto con Ale en el otro encuentro, ¿sí? La empresa utiliza cuentas de movimiento, que acá sería importante que nos recuerden o que ustedes nos puedan decir cuáles son las cuentas de movimiento que conocen, tanto para compras como para venta de bienes de cambio. Si alguien nos puede comentar eso antes de seguir con el práctico. Permutativa, modificativa simple. ¿Eso, profe, quería? No, nos referimos a cuando registramos los bienes de cambio, podemos utilizar cuentas de movimiento, no mercaderías solamente, sino cuentas de movimiento que sean más analíticas, que representen las bonificaciones, las devoluciones. A ver si se acuerdan qué cuentas de movimiento usamos. Compras, devoluciones sobre compras, intereses. ¿Intereses es una cuenta de movimiento? No. No, resultado financiero. No, de resultado. Sí, Sí. perdón. Acá Fabiana dice, compra y devoluciones sobre compra. ¿Qué otra relacionada con las compras? Bonificación sobre compra. Bonificaciones sobre compra. Perfecto. Entonces tenemos compra, devoluciones sobre compra y bonificaciones sobre compra. Eso en cuanto a las compras. Solamente vamos a usar 5 cuentas de movimiento. Y relacionado con las ventas. Ventas, devoluciones sobre ventas y bonificaciones sobre ventas. ¿Ventas qué cuenta es? Mercadería. No. Según su naturaleza, volvamos a la unidad 3, donde veíamos el proceso contable. Clientes, puede ser, no. La profe a ver, Cristina, la profe pregunta, según su naturaleza, si nosotros tenemos que clasificar la cuenta ventas, ¿cómo la clasificamos? Elemental patrimonial. Elemental patrimonial de resultados. De resultado positivo. Elemental. De resultado positivo. A ver si lo decimos. Elemental. Patrimonial de resultado positivo. Es elemental patrimonial. Ustedes me dicen elemental patrimonial de resultado positivo. ¿Está bien o está mal eso? No, está mal. Está mal. Es elemental patrimonial. Resultado positivo. Yo escucho muchas voces que murmuran, pero no. No, sí.
Elemental patrimonial. A ver si alguien puede tomar la No es palabra. patrimonial, es resultado positivo. Entonces es elemental diferencial de resultado positivo. ¿Sí? Porque si yo digo elemental patrimonial, estoy hablando de las cuentas de patrimonio, es decir, activo, pasivo y patrimonio neto. Recuerden eso cuando van a dar las clasificaciones, ¿sí? Ya la palabra patrimonio le está diciendo algo, patrimonial. ¿Cómo está formado? Se me acopla mucho con el micrófono de Mariano a mí. Entonces, bueno, tengan presente eso. Cuando van a clasificar, si estoy hablando de un resultado, estoy hablando de una cuenta diferencial. Si estoy hablando de una cuenta de activo, pasivo, patrimonio neto, ahí sí estoy hablando de una cuenta patrimonial. ¿Sí? Para que no tengan estas confusiones a la hora de rendir, sobre todo, o de explicarle a alguien el tema que han visto. Entonces, ventas no es una cuenta de movimiento. Es una cuenta elemental diferencial de resultado positivo. ¿Sí? Entonces, volvamos a tomar las cuentas de movimiento que se relacionan con ventas. ¿Cuántas vamos a tener? Agus, me activó el micrófono y se quedó ahí, Agus. ¿Cuáles serían? A ver, relacionen con lo que vimos de compras. Devolución ventas. Devolución sobre ventas es una. Muy bien, y nos faltaría una. Bonificación. Sobre ventas. Perfecto. Bueno, entonces a tener claro esto, solo hay 5 cuentas de movimiento que vamos a usar. Podría haber muchas más, pero solo vamos a usar 5. Compra, devolución sobre compra, bonificación sobre compra, devolución sobre venta y bonificación sobre ventas. Ventas es una cuenta elemental diferencial resultado positivo. Los descuentos, los intereses son cuestiones financieras. No tienen que ver con la mercadería. Justamente hablamos de que los separamos siempre. ¿Y qué características tienen que tener estas cuentas de movimientos cuando yo llego a cierre del mes? Las tengo que cerrar. Tienen que quedar saldadas, ¿sí? Las relacionadas con ventas las voy a saldar contra la cuenta ventas, que son más simples, porque pueden ser las únicas 2 que tengo, las puedo saldar a las 2 juntas contra la única cuenta ventas. En cambio, cuando trabajo con las cuentas de compras, primero voy a saldar bonificaciones sobre compras y devoluciones sobre compras contra compras. Eso me va a dejar el saldo de compras exactas a fecha de cierre, a la fecha de cierre de fin de mes. Y una vez que tengo el saldo exacto de las compras, es decir, neta de bonificaciones y devoluciones, la voy a saldar contra la cuenta mercadería. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy activando en una cuenta patrimonial de activo, ¿sí? Esas compras que tuve en el periodo del mes que esté trabajando. ¿Bien? Entonces, ventas es más simple, compras tengo que tener ese cuidado. Bonificación y devolución primero contra compras y luego compras contra mercadería. ¿Dudas sobre esto? ¿Lo habían visto? ¿No lo habían visto? Avancemos, Yami, porque... Vamos. Bueno, el primer asiento me parece que por ahí no tendría tanto sentido de detenernos porque es el 5 del 9 donde se compraba, que ya lo habían visto con Ale en el otro encuentro. Se compra en cuenta corriente los aires de 388.000 pesos y que en las facturas se detallan intereses por 12.000. Entonces sí, la deuda total... Está un poco distinto el enunciado, pero es lo mismo. ¿Sí? Pero la compra total en cuenta corriente era por 400. Sí. Lo digo rápidamente para que lo tengan, pero ya con Ale lo vieron un poco más.
¿Qué tenemos el 5 del 9? Tenemos una compra a su valor de costo, como ustedes ya saben, y lo hemos tratado al comienzo ya del encuentro, por 388.000. Los intereses negativos a devengar por 12.000 contra proveedores por 400.000. ¿Sí? Y ahí los invitábamos un poco a ver esto de qué pasaba si no segregábamos estos componentes financieros. El 6 del 9, que acá me quiero detener, ya que Agus me parece que era la que había preguntado y otro de los compañeros, es que la empresa Primavera decidió afectar fondos ociosos a la adquisición de acciones de Limpio S.A. para obtener una renta de corto plazo. Según liquidación del agente de bolsa, se adquieren 1.000 acciones a un valor nominal de 100 pesos cada uno, abonándose en efectivo por todo concepto 816.000 pesos, que es precio más gastos. Además nos dice, con fecha 1 del 9, la empresa Limpio había declarado dividendos en efectivos equivalente al 10% del capital accionario y los mismos no fueron pagados. ¿Quién pudo armar acá el valor de incorporación de estas acciones, por lo menos? Vamos a empezar por los cálculos adicionales. 816.000, el precio más los gastos. Bien, y antes de eso empezamos. ¿Qué inversiones son? 1.000%. Ese sería el valor nominal. A ver, Gaby, yo te pregunto primero. Si yo hago 1.000%, no llego a 816. No, esas son el valor nominal de mis acciones. Neto, sería sin los gastos. A ver, si alguien puede ayudar a Gaby con esto. ¿Es así o no es así? Igual lo que yo tengo que asentar son los 816.000. ¿Por qué, Gabriela? Porque tengo que asentar el precio más los gastos. O sea, mis acciones, van a comprar mis acciones por 816.000. O sea que vos estás diciéndome, sin decirlo explícitamente, que esta es una acción con carácter temporario. ¿O es permanente? ¿O cómo sé? Porque vos, si lo evaluás al precio más los gastos, que ya vamos a ver si está bien, no a BPP, parece ser que pensás que es transitoria la acción. El resto, ¿qué piensa? ¿Esta es una inversión transitoria o permanente? Es transitoria. Porque hay transitoria. Claro, que está en bolsa. En la bolsa, dice agente de bolsa, liquidación. ¿Y qué más dice el enunciado cuando comienza? ¿Es a corto plazo? Ahí está. ¿Sí? Y que aparte lo hago simplemente porque tengo fondos ociosos y quiero obtener una renta. Respecto a lo que dijeron, está bien esto de que cuando se hacen transacciones en el mercado, entonces hay una cotización pública y conocida, se cumple con esta condición de que es fácilmente convertible en dinero, que es una de las características que tiene que cumplir una inversión para ser considerada permanente. Hay dos características que ya la habíamos hablado. Quiero aclararles esto. Podría ser que el enunciado me dijera, la empresa Primavera compra el 60% de las acciones de Limpio S.A. a fin de tomar las decisiones respecto a la producción de la empresa Limpio S.A. En ese caso, no sería una inversión transitoria, porque está comprando la participación que le da la toma de decisiones, lo hace con otra finalidad, que no es simplemente porque tiene fondos ociosos. ¿Se entiende lo que les digo? Y sin embargo lo compraría en el mercado y tendría cotización. O sea que la diferenciación viene dada por
las condiciones esas que ya vimos en la clase anterior y que ustedes lo tienen en el teórico. Pero les quería aclarar esto. Puede ser que una permanente también la compremos en la bolsa. Te dejo, Jan. Bien. Entonces, estas son las condiciones que tenemos que empezar a leer cuando tenemos un enunciado, porque podemos tener inversiones transitorias o permanentes. La pregunta era tramposa, porque entonces uno ahí cuando dice ¿a qué valor las incorporo? Ya ahí saltan con el cálculo rápido, ¿sí? Entonces uno lo primero que tiene que decir es, bueno, plantarse y decir, las voy a incorporar a tal valor porque estoy analizando tal inversión, ¿sí? Toda esta explicación teórica que tenemos. Entonces es una inversión transitoria a corto plazo, que las voy a incorporar, como dijo, me parece que era Gabriela, al precio más los gastos. ¿Y no tengo que tener en cuenta nada más? ¿Siempre el teórico me dice que es al precio más los gastos necesarios? ¿O hay alguna otra cosa que yo tengo que tener presente? Estás muteada, Andrea. No sé por qué se mutea tu micrófono, 2x3 se mutea y yo no lo toco. Me muteo porque no quiero hacer ruido, porque veo que cuando estamos... Sí, se acoplan los micrófonos. No, decía, muteada, que hay otra fecha ahí, 1/9, que es anterior al día de compra. Acá vuelve a ser útil la línea del tiempo que recién hablaba Andre cuando veíamos bienes de cambio, ¿sí? Si yo hago línea del tiempo, por línea del tiempo el enunciado me dice, el 1/9, la empresa Limpio, que es a la cual yo le estoy adquiriendo las acciones, declaró dividendos. Y la empresa adquiere esas acciones, la empresa Primavera, a la cual le estamos llevando la contabilidad, adquiere esas acciones el 6/9. O sea que hay un hecho que aconteció con anterioridad a la compra que está o no afectando mi incorporación y que va de la mano con todo lo que tienen ya en las explicaciones teóricas. ¿Cuál es ese hecho si lo veo en la línea del tiempo? Los dividendos, ¿qué pasa con esos dividendos? ¿Están cobrados o están pendientes de cobro? Pendientes. Están pendientes. Están pendientes de cobro. Si ustedes revisan el teórico, dice que voy a incorporar las acciones o las inversiones transitorias al precio más los gastos necesarios, menos los dividendos pendientes de cobro al momento de la incorporación, ¿sí? O declarados con anterioridad y aún no han sido cobrados, dice. ¿Por qué? Porque cuando adquirimos estas acciones, no solo adquirimos la acción, sino que adquirimos el derecho que tiene esa acción. Y el derecho que tiene, ¿sí?, es ese derecho a cobrar esos dividendos declarados previamente. Por eso lo restamos, porque si no estaríamos activando un monto 2 veces, ¿sí? O cargándole en el costo de las acciones un valor que no es su costo, que no es el costo de incorporación de las acciones, sino que es un derecho, que para nosotros también es un activo, porque si ustedes retoman la definición de activo, cuando veíamos en las primeras unidades decíamos que los activos son los bienes y derechos, ¿sí? Entonces incorporo activo, pero no incorporo un solo activo que son las acciones. Incorporo las acciones y los dividendos a cobrar, ¿sí? Entonces, para que les quede bien el asiento y los cálculos, lo primero que tengo que hacer, esperen que se me fue muy rápido, lo primero que tengo que hacer es calcular el valor de esos dividendos a cobrar en efectivo. Como ya habían visto en el otro encuentro, ¿sí?, tengo que sacar el capital participativo. Y acá viene un poco lo que decía Gabriela, medio mezclado, ¿sí?, que cada acción tiene un valor nominal. Y también esto Andre lo dijo en el otro encuentro. Ese valor nominal es el que me va a servir, tanto si estamos en las acciones, me va a servir para calcular los dividendos a cobrar. Y si estamos en títulos públicos, el valor nominal de los títulos públicos me va a servir para calcular la renta que me generan esos títulos públicos, ¿sí? Para eso me sirve el valor nominal. Es un valor que está escrito en el título, en la acción,
que no va a cambiar, que ya después cuando veamos la unidad 7, todo este tema también lo vamos a terminar de cerrar bien y lo vamos a entender bien. Pero este valor nominal es un valor nominal que no cambia y que yo lo tengo que tener presente para calcular los dividendos o la renta que me genera la tenencia de esos títulos o de esas acciones, tratándose de la inversión que sea. ¿Sí? Para este caso puntual, 1000 acciones por 100 pesos, valor nominal, me da un capital participativo de 100.000. Si la empresa había declarado dividendos por el 10%, a 100.000 le saco el 10%, me da 10.000. ¿Sí? Por esto que decíamos recién del teórico, el valor de incorporación va a estar dado por el precio de compra más los gastos, que si en el enunciado ustedes lo leen, es de 816.000 pesos, restándole el dividendo a cobrar en efectivo de 10.000. Dividendo a cobrar que se declaró, y esto lo remarco, que se declaró con anterioridad a la compra y que aún está pendiente de cobro al momento de incorporarse. Por eso lo resto, ¿sí? Que acá lo que tienen en el cuadrito es parte del teórico que ustedes ya tienen explicado. Si vamos al asiento, ¿qué hacemos? Acciones en el debe, por el valor de incorporación que determinamos acá, de 806.000 pesos. Los dividendos a cobrar en efectivo, que es un activo, por lo tanto va en el debe, de 10.000. Y en el haber reflejo la salida del dinero en efectivo por el total, que es 816.000 pesos. ¿Preguntas? ¿Dudas? El que lo había hecho así. Agus, ¿cuál era la dificultad que vos tenías, que nos habías comentado al principio? Sí, el asiento lo había hecho así, pero tenía dudas de cómo calcular ahí los dividendos a cobrar. Me complicaba ahí, pero ahora lo entendí bien. Bien. Si ustedes recuerdan la actividad que vieron con Andri y con Ale en el otro encuentro, esos dividendos o ese porcentaje de dividendos lo habíamos puesto que se declaraban con posterioridad a la compra. Entonces, esa posterioridad a la compra tiene que este ejercicio tiene cuestiones similares, pero tiene otras que difieren de aquella unidad optativa o aquella actividad optativa que tuvieron de la unidad 4 puntual. ¿Bien? Profe, sí. Se me cortó justo el audio, debe ser por el internet. Sí, no sé a mí también. De posterioridad a la compra. No, lo que te decía Yamila es que en el encuentro anterior, el casito que veíamos era la compra de las acciones, pero sin dividendos declarados, y con posterioridad a la compra se generaba el dividendo. En el otro caso que vimos de la unidad 4. En cambio acá es anterior la declaración de dividendos. Yo pregunto, acá este asiento representa una variación patrimonial ¿de qué tipo? Modificativa mixta. Modificativa. Se modifica sobre el activo. A ver, uno dijo modificativa y ¿quién dijo permutativa? Yo, Mariano. Mariano. A ver, ¿por qué a vos te parece que es permutativa? Porque se modifican hay movimiento de activos. Activos. Tanto Nada del más. debe y el haber. Claro. Nada más hay un aumento de activos, otro aumento de activos y una disminución de activos. Cambiaron las calidades de los recursos, pero no hay ningún resultado. Por lo tanto, no es modificativa. Para que sea modificativa, mínimo tiene que haber un resultado. Entonces, permutativa. A ver, Mariano, y te pregunto, ¿y cómo decimos que no ganamos si ahí tenemos para cobrar un dividendo? Está bien lo que vos dijiste, ¿eh?
No entiendo la pregunta, profe. Yo te pregunto esto. Lo que te puede preguntar, digamos, cualquiera que te diga, ah, tengo derecho a cobrar dividendos, entonces ya gané por haber comprado estas acciones. ¿Es verdad que gané algo? No. ¿Porque todavía no representa un ingreso? ¿Y alguna vez va a representar un ingreso? Sí, un ingreso futuro. ¿No? Ojo que cuando hablamos de ingreso futuro no hablamos de entrada de plata, ¿eh? Este dividendo, o sea, la respuesta sería, este dividendo lo estoy pagando, no estoy ganando nada. Lo pago dentro del precio que me establecieron, parte es de ese dividendo. Pero no gano nada. Por eso Yamila les hacía, en el otro caso que vimos, el dividendo se declaraba con posterioridad, en el momento en que nosotros éramos tenedores de esas acciones. Entonces ahí sí ganábamos. Acá no ganábamos, no ganamos nada. Y si genera algún ingreso en el futuro, no va a ser estos 10.000, va a ser otro dividendo. Ojo, cuando decimos ingreso futuro no quiere decir entrada de dinero, que a la larga puede ser una entrada de dinero, sí. Pero cuando hablamos de ingresos es que haya resultados positivos. Muy bien. Profe. Sí. En este caso, la ganancia esos dividendos son ganancia del tenedor anterior, ¿verdad? Exactamente. ¿Quién habló? Alexis, Andrés. Ah, Alexis. Sí, Alexis. Es ganancia del tenedor anterior, que de alguna forma generalmente, entre comillas, se da que cuando las acciones poseen dividendos a cobrar, sube la cotización. En general, la cotización sube. Una vez dije esto y había un experto y me empezó a hablar del tema. Pero no, estaba bien lo que decía. Sí, sí, me acuerdo. Lo recuerdo, estábamos compartiendo el espacio. Bueno, ¿estaría alguna pregunta de esto? Bueno, sigamos, Yami, a ver si podemos. Bien. No sé hasta dónde llegaron ustedes, pero si no, seguimos con un pantallazo como para que lo puedan ver. El 25/9 dice factura duplicado, venta de mercaderías, 2 aires a 635.000 pesos en efectivo, realizándose un descuento por pago en efectivo, incluido en la factura, de 6.350 pesos. No sé si alguien hizo ese asiento para que nos comente de qué se trata, qué incorporo bienes de qué tipo, vendo bienes de qué tipo. ¿Llegaron hasta acá? ¿No llegaron? Bueno, si no llegaron, igual lo pueden plantear. Del día 25/9. Sí. Yo lo hice, pero no sé si está bien. Dale. Yo puse caja y venta de mercaderías. Porque decía que vendía... ¿Por qué valor? 628.650, porque me parece que decía algo de una bonificación. Sí, No, un descuento por efectivo. Claro, ¿lo ves en pantalla? Sí, ahora sí, pero lo veo muy chiquito. Ah, bueno. Es el duplicado de una factura, por lo tanto, ¿es compra o es venta si es duplicado? Venta. La factura dice precio de estos 2 aires, 635.000, pero como cobramos en efectivo, ahí mismo en la factura se detalló un descuento de 6.350. ¿Cuál es el valor de ventas? ¿Estaba bien? Se me tildó agua a mí. Sí. ¿Cómo lo calculaste al valor ese que nos dijiste? Le resté el descuento por haber pagado en efectivo. Perfecto. Porque ese descuento, ¿sí? Es un descuento en el momento de la venta. Y si ustedes vuelven al teórico, el descuento al momento de la venta o el descuento al momento de la compra
reduce inmediatamente, ¿sí?, el valor de la compra o el valor de la venta, ¿sí? Y no genera ningún resultado financiero como si fuera, si se realiza con posterioridad, ¿sí? Eso también retómenlo del teórico, porque lo tienen explicado para las compras y para las ventas. Las bonificaciones, independientemente de cuándo se den, generan una reducción en el valor de la compra como en el valor de la venta, la bonificación, ¿sí? En cambio, el descuento, si se da en el momento de la compra o de la venta, reduce el valor de la compra o de la venta, pero si se da con posterioridad, va a generar un resultado financiero positivo o negativo, dependiendo de lo que estemos hablando. ¿Bien? Entonces, para que todos lo puedan ver, pero está bien lo que plantea Agus. Se me fue, acá. Tenemos el 25, una venta de bienes de cambio, que eso es lo que tienen que revisar como primer dato, caja contra ventas por el valor establecido, ¿sí? Bueno, y un poco acá teníamos escrito de cómo se tratan los descuentos y bonificaciones y recordar las pautas de imputación. Y sí, lo que les pregunto es qué pasa con el costo, porque hasta el momento nosotros decíamos, si tenemos un ingreso por una venta, inmediatamente tengo que registrar el costo. Entonces, ¿qué pasó con el costo acá? Ya en la unidad 5, donde vemos precisamente o bien detallado ventas. ¿Qué pasa con ese costo? Porque nosotros ya sabemos para esta altura que no puede haber ingresos sin un costo asociado. No sé si llegaron todos a ver ventas. No, claro. No, todavía no han llegado a ver ventas. Nadie vio Hay que ver el tipo de inventario que lleva la empresa. el tipo o el método para determinar El método de inventario. Claro. ¿Qué método utilizan para determinar el costo? ¿Alguien se acuerda cuáles pueden ser los métodos para determinar el costo? Primero entrado, primero ¿Con inventario salido, profe, ¿eso permanente o es? sin inventario permanente? Claro, está bien también lo que dijo el compañero, pero Mariano acá dice, hace la distinción. Hay algunos métodos que son utilizando un inventario continuo. Permanentemente yo sé el costo y las unidades que me van quedando en existencia. Y hay otros métodos que no llevan inventario permanente. Dentro de los inventarios permanentes están estos que estabas nombrando, que nombraba el otro estudiante, que decía... Alexis. Alexis, no lo veo Alexis, por eso. No lo veo. Alexis entonces decía, primero entrado, primero salido, ¿cuáles serían? El primero entrado, primero salido, último entrado, primero salido y el precio promedio ponderado. Son los tres que conozco yo. Claro. Bueno. ¿Y el resto qué dice? ¿Conoce otros métodos? La diferencia de inventario. Bueno, ¿ese es con inventario permanente o sin? Sí. Sin. ¿Cuál es la ecuación o la formulita que utilizaríamos si lo hacemos por inventario, por diferencia de inventario? Existencia inicial. ¿Sí? ¿Está bien? Menos la final. Menos la final. Más las compras. Más compras. Más las compras. ¿Y de dónde saco todos estos datos? Y de las operaciones. La existencia inicial, ¿de dónde lo obtengo? Me lo da... Por ejemplo, en un mes, llegamos a fin de mes, queremos determinar el costo. La existencia inicial, ¿dónde lo puedo buscar? Ese dato, ¿dónde está? ¿En qué? Te lo da el ejercicio. Al fin
el último día del mes anterior. Claro, ¿en qué registro tengo eso? ¿En el saldo de qué cuenta? Mercaderías. Claro, en el mayor de mercaderías. Ahí tengo la existencia inicial. Las compras, cuando ustedes recuerden, hacen todo el ejercicio de bienes de cambio. Llegan a fecha de cierre, dijimos que cerramos las cuentas de movimiento. Yamila les dijo, primero cierran bonificaciones y devoluciones contra compras. Ahí va a quedar compras netas ya. Ese valor de compras es el que usan en esta igualdad que María es. Sí, me parece que sí. Sí, María Beatriz me está mencionando. Entonces también lo sacamos a ese dato de un mayor. Ahora, la existencia final, ¿de dónde la obtendríamos? ¿Qué tendríamos que hacer para determinar la existencia final? ¿Qué harían ustedes si quisieran saber cuánta mercadería hay y no tienen el inventario permanente? ¿Qué quiere decir esto? Que no llevan todo el tiempo. Por eso se llama, escuchen, diferencia de inventario. ¿Qué es un inventario? ¿Qué es hacer? Ay, voy a inventariar. ¿Cuánta? ¿Alguien sabe qué es un inventario? ¿Eh? Y se hace como El stock que tenemos de mercadería. Exacto, contar la mercadería y darle su valor. Entonces, la existencia final, tengo que hacer el inventario físico, por eso no llevo inventario permanente. Es otro sistema que es sin inventario permanente. ¿Qué se hace? La diferencia de los inventarios. Tengo la existencia inicial, que como dijo María, es la final del mes anterior, ¿y qué hago? A fin de mes cuento lo que hay ahora y aplico esto que dijeron ustedes, existencia inicial, más compras, menos existencia final. Esa existencia final voy a tener que hacer el inventario. Bueno, eso. Bueno, y acá solo para que quede claro por el tiempo que estamos, es que no nos olvidamos del costo, sino que el costo, cuando usamos cuentas de movimiento, su registración la diferimos, sí, que también lo tienen explicado, pero lo retomamos, la diferimos hasta fecha de fin de mes. ¿Por qué? Porque si nosotros registráramos el costo ahora, al ir activando la cuenta, al ir registrando las compras en la cuenta de movimiento, compras, ¿sí? Muchas veces nos quedaría o nos podría quedar el saldo de mercaderías con saldo acreedor si nosotros registramos el costo inmediatamente. Entonces, cuando usamos cuentas de movimiento, este costo se difiere su registración hasta fin de mes. Y a fin de mes ahí se tienen que acordar en un asterisco bien grande que se ponen en algún lado de que tienen que registrar el costo de todas las ventas. Y cuando saquen por medio de esta fórmula o por el método que utilicen, el costo va a ser el costo del mes, ¿sí? De todas las unidades que vendieron durante el mes. ¿Bien? No es que nos olvidamos de lo que hicimos hasta el momento. Es que estamos usando cuentas de movimiento y por eso diferimos la registración del costo. Yo no sé por la hora que es, André, pero lo que quedaría por ver es todo lo que es venta de acciones y cierre de cuentas de movimiento. No, pasemos, bueno, después hay una devolución de ventas, que ahí lo tenemos lo explico rápido y pasamos al otro. Ahí lo tenemos en pantalla, la devolución de ventas. Cuando se cancela parcialmente una venta, uno que piensa, y se cancela el asiento original. El asiento original es caja ventas. Pero sabemos que usamos cuentas de movimiento, entonces voy a debitar la cuenta de evolución sobre ventas, no ventas. Ahora, ¿por qué no acredito caja? Porque no se devuelve el dinero. Exacto. No te lo van a devolver. Entonces, ¿a qué hacemos? Tenemos
una cuenta que representa un pasivo, un anticipo de clientes. ¿Qué quiere decir? Que como el cliente me devolvió y yo no le di la plata, tengo con él la deuda o el compromiso de entregarle mercaderías sin que pague 314,325. Eso se lo adeudo en mercaderías. Es el mismo razonamiento que con las compras. Lo quería mover, pasa para abajo ya. No lo podés, ahí está. A los efectos de que ya se termina el horario, que ustedes vean cómo se calcula el valor de costo. Estoy vendiendo acciones. Aquí estoy vendiendo acciones. Al igual que con los bienes de cambio o con cualquier bien que nosotros estemos vendiendo, tiene su costo. Lo vendemos a un precio, pero tuvimos antes, acá lo vimos hace poquito, un costo. En este caso, nosotros estamos vendiendo acciones que todavía tienen, digamos, adherido o concedido este derecho a cobrar. Es decir, cuando yo vendo acciones, junto con las acciones estoy cediendo el derecho a cobrar, proporcional a las acciones que vendo. En este caso, de las 1000 acciones, vendo 600. O sea que el 60% del derecho a cobrar no lo voy a cobrar. ¿Por qué? Porque va a cobrar aquel que tiene el título en la mano y nosotros estas 600 acciones las estamos vendiendo. Esto se los digo para que entiendan que el costo de venta de acciones no es solamente el valor de las acciones, sino también el valor de los dividendos que estamos cediendo cuando esas acciones salen de nuestro patrimonio. Entonces ahí Yamila les puso que el costo de ventas es 483.600. ¿Cómo lo calculó? El valor de incorporación lo dividió por 1000 acciones. Ese me da el costo unitario. Lo multiplico por 600 y me da el costo de las 600 acciones que estoy vendiendo. Pero además estoy cediendo el derecho a cobrar. ¿Cuánto? Y de los 10.000 que tengo, estoy cediendo 6.000. Porque si el 60% de las acciones se van, se venden, desaparecen de nuestro patrimonio, también conjuntamente cedo el derecho a cobrar, ¿cuánto? El 60%. Porque cuando lo paguen a este dividendo, quien presente el título en la mano es el que lo va a cobrar. Entonces el costo de venta de las acciones es 489.600. Las acciones más sus dividendos. Todo es costo. Ahora, esto que a mí me costó 489.600, lo estoy vendiendo a 500.000. ¿Gané o perdí? Gané. Gané. ¿Por qué? Porque me están dando 500.000 y mi costo es 489. Gané. ¿Cuánto gané? 10.400. Lo reflejo en los asientos. Así como en la venta de bienes de cambio hacemos caja a ventas y después hacemos costo a mercaderías, acá también vamos a hacer esos dos asientos. Entonces hago caja a ventas por 500.000, que es el precio de venta, y en el otro asiento, que lo ven ahí en pantalla, doy de baja los activos y muestro cuál es mi costo. Es decir, así como en mercaderías hacen costo a mercaderías, acá hacen costo de acciones vendidas y acreditan lo que estoy entregando. ¿Qué recursos estamos entregando? El 60% de las acciones
y el 60% de los dividendos. ¿Cómo muestro eso? Acreditando las cuentas. Así cuando mayorice, el saldo de mi mayor de acciones y el saldo de mi mayor de dividendos a cobrar me va a quedar por el 40% cuando mayoricemos, que es lo que me quedo, 400 acciones. La única diferencia con los bienes de cambio es que en bienes de cambio solo hago ventas y costo. Y en este caso, hago un tercer asiento, tanto en los bienes de uso, en los títulos, las acciones, en los intangibles. ¿Por qué hago este último asiento? Cancelo venta, cancelo costo y registro que gané. ¿Por qué? Porque este es un resultado no operativo. No me dedico a vender acciones. Entonces no interesa ni el precio de venta ni el precio de costo. Solo interesa si gané o perdí, porque es una actividad secundaria. Cuando ustedes mayoricen, la cuenta venta de acciones y la cuenta costo venta de acciones van a quedar saldadas. Y en el estado de resultados, yo voy a ver resultado o ganancia por venta de acciones o resultado positivo venta de acciones, 10.400. Si a alguien le interesa ver en detalle, lo buscará. Pero si es un resultado simplemente de 10.000 pesos, nadie le va a interesar ponerse a indagar. Bueno, llegaríamos hasta ahí porque no les podemos robar más tiempo. Si alguien lo quiere resolver, tiene dudas y quiere preguntarnos, lo puede mandar resuelto y decirnos, en tal punto tengo dudas, no sé si esto está bien o está mal, o por qué usamos esta cuenta. Recuerden que en los correos, porque yo tengo la mala costumbre de contestar hasta anoche eran las 12 de la noche, creo, cuando contesté, porque lo tengo en el celu. Pero recuerden que tenemos horarios de consulta. Entonces, si ustedes consultan en esos horarios lo vamos a contestar seguro. Y bueno, si ustedes no pueden, en esos horarios, sí se los vamos a contestar si ustedes escriben a la noche, por ahí. ¿Algo más, Yamila? No, por ahí que se fijen porque hemos recibido algunas notificaciones por mensajería interna en Evelia, ¿sí? Pero que solo la mandan a los tutores. O sea que si usan la mensajería interna, también recuerden incluir a Andrea Bernardi, que es la responsable, porque por ahí ponen enviar solo a los tutores, pero yo controlé y el mail de Andrea está también en la plataforma de Evelia, correcto. Así que si usan mensajería interna de Evelia, que no era lo que habíamos pactado, pero que está habilitado, sí. Recuerden agregarla a Andrea para que también esté informada, porque muchas veces lo que consultan son cuestiones que tienen que ver más con la responsable de cátedra que con las tutoras. Sí, o si es teórico, traten de mandarme la pregunta a mí. Ellas me lo pasan, pero siempre preferimos los teóricos los contesto yo y los prácticos los contesta alguna de las chicas. Poniéndonos en copia, ya está. Es más fácil. Bueno, los atosigamos de cuestiones. Espero que les haya sido útil. Nos comunicamos, les vamos a mandar los detalles que hablamos, los vamos a poner por escrito y esto quedó grabado. Ahora lo detengo. Sí. Saludos, chicos, que estén bien, estudien. Porque, bueno, Karen y Agustina, que son las que veo, y Alexis y Mariano, María, varios participan y más o menos están, pero veo que van muy atrasados en estudiar. Usen el fin de semana, Disculpen que les diga eso, pero sí, gracias. Para que adelanten. Está bien. Nos vemos, chicos. Saludos. Bien. Chao, profe. Gracias. Chao. Chao. Hay que acordarse de tener la grabación antes. Sí.